De las 9:30 vamos a dar inicio. Gracias por haber asistido, por ser puntuales. Les voy a rogar por favor que por respeto a la audiencia cerremos nuestros celulares, ¿sí? Los timbrazos siempre molestan y desconcentran. Quiero pues darles la más cordial bienvenida a nombre de Aplicadores Técnicos para la Construcción, especialistas en lo que es reparación de concreto, ¿sí? Y este tema que vamos a tratar hoy realmente conlleva muchas inquietudes y muchas preguntas, y es por eso que me he permitido pues pasarles un número de diapositivas en las cuales ustedes van a poder observar, van a poder mirar todas las fallas que presenta el concreto, especialmente en los pisos. Ustedes pueden ver fisuramientos, agrietamientos, alabeo, retracción, juntas marcuradas, que son un dolor de cabeza todo el tiempo. Y hoy vamos a aprender a repararlas, ¿sí? Vamos a aprender a repararlas. Vamos a hablar un poquito del por qué se dan este tipo de fisuras. Vamos a hablar también un poco de cómo minimizarlas, ¿sí? Desde el inicio, desde que estamos fundiendo el concreto. Y bueno, pues luego de haber charlado sobre esto, pasaremos de la parte de afuera. Nuestros técnicos les han preparado a ustedes un show en el cual vamos a tener la oportunidad de ver los productos, de instalarlos, de aplicarlos, y pues al que tenga la curiosidad de poder regarlos, aplicarlos, pues van a estar muy bienvenidos, ¿sí? Es básicamente lo que les tenemos el día de hoy. Con esta conferencia cerramos el ciclo, ¿sí? Que lo hemos venido haciendo a lo largo de este año. Quiero darles las gracias. Bueno, estas personas no están acá, ya han regresado a su país, pero han tenido pues la gentileza de viajar desde Estados Unidos, desde España, desde un número de países para compartir con nosotros todos estos seminarios que los hemos realizado a lo largo de este año. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos los que han venido, ¿sí? Y bueno, a los que no vinieron, tienen la oportunidad de mirar en el YouTube. Tenemos cargados ya todos los videos que hemos editado en este año, ¿sí? A los que están interesados, ya al finalizar la conferencia yo les daré exactamente la forma como pueden ingresar, y pues sus comentarios, sus sugerencias son bienvenidas, ¿sí? Muchas gracias por habernos acompañado durante este año. Vamos entonces a empezar. Pasen, que adelante tenemos. Su filosofía institucional se basa fundamentalmente en la satisfacción total de nuestros clientes actuales y futuros. Nuestros ámbitos de acción se circunscriben en la comercialización de aditivos químicos para la construcción, y así como también brindamos el servicio de aplicación de dichos productos, con su garantía técnica. Instalación de concreto pulido. Reforzamiento estructural en edificaciones. Impermeabilizaciones técnicas de cubiertas. Paredes. Cisternas. Pisos y muros. Instalación de pisos industriales como epóxicos. Poliuretanos. Híbridos. De PVC. La asesoría técnica en el sitio que requiera nuestro cliente. La gerencia técnica con sus años de experiencia en el campo brinda asesoría
asesoría técnica que es trasladada a nuestros clientes. Los mismos contienen los mejores créditos para sus proyectos. Gracias, pasen aquí. Venga, arquitecto. Contamos con tecnología de punta 100% importada y aprobadas por las leyes de seguridad internacionales y nacionales más exigentes. Venga acá. Nuestros clientes nos prefieren por nuestra puntualidad, permanente innovación, garantía de servicio, calidad internacional, tecnología de punta, asesoría y capacitaciones técnicas. Aplica. Especialistas en reparación para la construcción. Bueno, un poquito una introducción sobre lo que es la compañía y vamos a entrar pues ya en el tema. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es lo que hemos diseñado. Es un sistema de reparación para pisos industriales, para pisos que requieren grandes solicitaciones. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que un piso debe tener previa a su fundación? Porque realmente los grandes problemas que conllevan las placas de concreto, como son el fisuramiento, los huecos, un sinnúmero de problemas que ustedes vieron al inicio, se dan porque no se pensó desde el inicio en una buena subbase, ¿sí? Los pisos de concreto no necesariamente requieren de un gran soporte del subsuelo. Sin embargo, el soporte del subsuelo debe ser uniforme y debe evitar cambios abruptos de áreas duras a áreas blandas, ¿sí? Recuerdo en la universidad cuando el ingeniero de suelos nos decía, el peor suelo que ustedes pueden tener para construir es un suelo arcilloso, ¿sí? Y creo que todos le tenemos temor a ese tipo de suelos. ¿Por qué? Porque la arcilla es un material que cuando tiene contacto con el agua, ¿sí?, él empieza a expandirse y a contraerse cuando se seca. Entonces, ¿qué genera eso? Que lo que nosotros pongamos encima, las estructuras que nosotros coloquemos encima, van a tener movimiento. Y el movimiento va a generar fisuramiento. Por acá hay todavía siempre, por favor. Regresen, por favor. Por lo tanto, dice, es vital diseñar y construir cuidadosamente el subsuelo como el piso mismo. ¿Sí? A veces creemos que la placa de concreto soporta toda la carga, ¿sí? Y nos olvidamos que la placa transmite la carga hacia el subsuelo. Por lo tanto, si yo tengo un subsuelo de pésima calidad, prepárense a tener una placa de concreto fisurada, asentada y todos los problemas que se presentan. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades de esta base o de este subsuelo? ¿Qué propiedades debe cumplir? Debe ser uniforme, ¿sí? Es decir, no tener altos ni bajos, porque eso va si nosotros dejamos altos y bajos, cuando coloquemos el concreto, vamos a tener espesores diferentes de la placa, ¿sí? Debe ser compactable, es decir, debe dejarse compactar. Debe proveer drenaje, ¿sí? Esto es otra de las razones, y no sé si ustedes se acuerdan, aquí me gusta tomar un tema, no sé si ustedes recuerdan que hace algunos años, ¿sí?, la vía que une Santa Rosa con Aloac era de concreto, no sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya, y luego
Y luego Blum apareció de hormigón flexible, de asfalto. ¿Por qué creen que fue? ¿Quién se acuerda? A ver. Cuando terminaron, apenas a unas semanas de que terminaron de fundir el concreto, ya empezaron a repararlo. ¿Sí? Se fisuraba el momento que pasaban los vehículos, y cuando uno pasaba por ahí también, el vehículo iba, no sé si se acuerdan. A ver, levante la mano, ¿quién se acuerda de eso? ¿Quién pasó por ahí? El vehículo no tenía una capa de rodadura, de tal forma que uno pasaba y se sentía el movimiento. Luego empezaron a fisurarse, ¿sí? Y esa capa terminó colapsando, ¿sí? ¿Por qué fue? Básicamente por esto, porque ese suelo, ¿sí?, tenía un nivel freático muy alto y no tenía drenes, no tenía drenajes, no tenía cunetas, se olvidaron de hacerlo eso, y empezó el problema. ¿Sí? Es un caso típico que ahí no se puede mirar lo importante que es proveer los drenajes, e incluso en las carreteras, todas las carreteras, ustedes van a mirar que en los lados tienen las cunetas. ¿Por qué? Porque si no construye la cuneta, el agua empieza a socavar y va a dañar la carretera. El espesor mínimo del subsuelo de soporte, es decir, de la subbase, debe ser 10 centímetros. El ACI manda, ¿sí?, demanda que debe ser 30, ¿sí? Pero lo mínimo que nosotros debemos colocar para compactar es 10, ¿sí? No podemos poner ni 7 ni 5. Si ustedes ponen menos de 10 centímetros, no va a funcionar. Debe ser material granular, ¿sí? No puedo yo mejorar el sustrato con arena, ¿sí? Debe ser material granular. Y esto sí es importante y tienen que anotarlo, ¿eh? La compresibilidad del suelo luego de la compactación debe dar un K. No sé si han visto los sueleros, ¿sí? Le dice de cuál es el K que está especificado, es este, ¿sí? El K de la subbase, es decir, la compactación mínima del piso debe ser 200, ¿sí? Puede estar entre 200 y 300 PSI, ¿sí? Cuando ustedes contraten, ¿sí?, al tipo que hace el ensayo, ¿no es cierto?, el equipo Proctor, y hace el ensayo para medir la capacidad portante del suelo, deben pedirle que tenga este valor. ¿Ok? Sigamos. Esto es otra cosa súper importante que a veces nos olvidamos, ¿verdad? El coeficiente de fricción para las losas, ¿sí? A ver, cuando yo coloco una losa sobre un piso, ¿sí?, él tiene una fricción, ¿no es cierto? Tiene una fricción, y mientras más alta es, mayor fisuración va a provocar al concreto, ¿ya? Entonces, yo me he permitido ponerles estos datos, ¿sí?, para que ustedes miren, ¿sí? Tenemos coeficientes de fricción que van desde el punto 3 hasta 2.1, ¿sí? Y miren los materiales, dice, por ejemplo, colocar 2 films de polietileno, es decir, de plástico, antes de fundir, le va a proveer un coeficiente de fricción de 0.3. Colocar un film de polietileno, que es lo que he visto normalmente, le sube a 0.8. Una capa de arena, es decir, ha visto gente que pone también arena, el coeficiente de fricción es 0.9. Base con agregado fino, 1. Base con agregado grueso o ripio es 1.9. Y directamente cuando ustedes colocan el concreto sobre el suelo, el coeficiente de fricción es 2.1. Entonces, aquí ustedes pueden sacar una conclusión, ¿cierto? Si yo coloco el concreto directamente sobre el suelo plástico, ¿sí?, mi placa de hormigón va a tener mayor restricción al movimiento. ¿Cómo lo va? ¿Ah? Pase por todo. Y me acuerdo una vez, hicimos una conferencia aquí en el Colegio de Ingenieros, ¿sí?, y fundimos una placa, me acuerdo una placa de 6 metros por 3, ¿sí? Y lo primero que me dijo el presidente del Colegio de Arquitectos, me dijo: ingeniero, pero termine la conferencia, porque tiene que llevarse. Sí. Y cuando lo colocamos, venían los ingenieros y se quedaban locos, porque el concreto no estaba fisurado, y era una placa de 6 por 3.
¿sí? Y no le habíamos cortado puntas, y en algún momento les enseño la placa. Entonces me decía el ingeniero, ¿pero qué hizo? ¿Por qué no se le fisura la placa? ¿Sí? Y entonces ahí me di cuenta que mucha gente no tenía en cuenta eso. Yo solamente coloqué 2 films de polietileno, ¿sí? Entonces la placa tenía a dónde dilatarse y no se fisuraba, ¿sí? Entonces tomen en cuenta estos detalles, ¿sí? Que van a minimizar mucho el agrietamiento en el concreto, ¿sí? Debajo de la base granular también se recomienda, ¿sí? colocar films. Dice, el soporte absorbe el agua de la mezcla. Es decir, cuando nosotros colocamos el concreto, ¿sí? directamente sobre la arena, ¿sí? ¿qué va a hacer? Es ruego, por favor, cierren el celular. El suelo, ¿sí? va a robarse el agua del concreto, y al hacer eso le va a provocar un secamiento prematuro y por lo tanto fisuramiento. ¿Ok? Se acorta el periodo de exudación. Esto permite iniciar, permite iniciar antes el flotado, es decir, el allanado. ¿Sí? Ya vamos a ver, ese tema también es importante. Reduce ampollamiento superficial de la laminación, el alabeo de las losas. Este es un tema, ¿sí? también que es un tabú, que se lo habla muy poco, pero que sin embargo se lo produce a las losas. Y lo que les había dicho, agrietamiento por interacción plástica. Debajo de la losa, ¿qué hace el film? Actúa como una superficie de deslizamiento. Este reduce el agrietamiento, lo que yo les decía, ¿sí? Algo tan sencillo, ¿sí? les va a ayudar a ustedes a reducir el agrietamiento. Elimina empozamientos de agua, ¿sí? Mejora el curado de la parte inferior de la losa, porque acuérdense, ¿sí? que cuando yo fundo una placa de concreto, la norma en la CI me manda a curarla durante 7 días en inmersión permanente, ¿sí? No manda a que usted le mande al obrero y le eche agua cada 2 o 3 horas, no, dice bajo inmersión permanente. Y cuando fundimos, algunos nos acordamos de curar, algunos, pero abajo nadie. ¿Sí? Cuando usted coloca el film de polietileno, mire, también le ayuda a curar por la parte de abajo. Reduce problemas potenciales de humedad en los pisos, ¿sí? Hoy por hoy ya se habla de las famosas barreras de vapor, ¿sí? Y se comercializan, ¿no es cierto?, los films de los HPD, los HPD, alta densidad de polietileno, ¿sí? Se los venden como barreras de vapor, ¿sí? ¿Qué es lo que genera eso? Pues básicamente que cuando usted tiene suelos con humedades, ¿sí? o niveles freáticos altos, esta no va a transmitir o no va a permitir que pase el concreto. ¿Sí? En las zonas donde tenemos niveles freáticos altos, el Valle de los Chillos, Cumbayá, ustedes van a poder ver que usted funde una placa de concreto, pero hay de él que vaya a poner un piso de madera encima. Ustedes han visto lo que pasa, ¿no? Es básicamente por esto. Entonces todos estos temas le ayudan a usted a mejorar el concreto. Lo que les decía al inicio, suelos expansivos, suelos colapsables. No se arriesgue, por favor, a fundir placas de concreto sobre suelos arcillosos, limo-arcillosos, ¿sí? Es mejor, ¿sí? Cambiarlo, ¿sí? Para mejorarlo. Y bueno, ya cuando hemos mejorado, hemos tomado control de estos temas, vamos ahora sí al concreto, ¿sí? Un concreto de calidad debe tener una resistencia alta a la compresión, ¿sí? Y debemos analizar qué es lo que va a funcionar encima, ¿sí? Si voy a trabajar o voy a fundir un piso de una vivienda, pues sí, yo posiblemente esté muy bien, 210 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Aunque en países industrializados no se habla de menos de 280, 300 kilos, menos no conocen, ¿ah? Pero sin embargo, aquí en nuestro país se habla de 210 kilos, ¿sí? Pero yo
les puedo asegurar que eso para un piso de una vivienda está muy bien y va a funcionar y está funcionando, ¿sí? Pero por favor no nos atrevamos a fundir un concreto, ¿sí?, de 210 kilos para un piso industrial, ¿sí? Y les ruego y les pido esto porque de ahí se desprenden todos los problemas, ¿sí? Usted funde un piso de 210 kilos para un área de procesamiento industrial, bebidas, alimentación, industria textil, va a tener problemas, ¿sí? Métase eso en la cabeza, va a tener problemas y después empieza la imagen de uno como profesional, ¿no es cierto? Porque le llaman y le dicen, mire, es que su hormigón se está fisurando, y un sinnúmero de problemas. Y claro, uno no es que cobra un valor como para regresar a reparar, pues, ¿no es cierto? Cuando ya el problema está dado y uno quiere regresar posiblemente lo que uno cobró, ¿sí?, las rentas que uno tiene no le alcanzan ni siquiera para cubrir esos costos de reparación, ¿sí? Entonces piensen en eso, por favor. Y otra cosa fundamental es la baja relación agua-cemento que uno debe tener al momento de fundir o debe controlar, ¿sí? Aquí les traje un dato, ¿sí? Miren, el ACI 302 en la sección 6.2.4, ¿sí?, dice y especifica que en general para la mayoría de los pisos las relaciones agua-cemento están en el rango de 0.47 a 0.53, ¿sí? Y esto es un dato súper importante porque muchas veces, ¿sí?, nosotros le pedimos a la hormigonera que nos fabrique un concreto y le dejamos toda la responsabilidad a ellos, ¿sí?, y no sabemos qué nos mandan, ¿sí? O he visto también que cuando llega el mixer, ¿sí?, toman el cilindro y después de que tomó el cilindro siguen echándole agua encima. Entonces cuando usted le echa agua al concreto ya no está cumpliendo con esta relación. Cuando usted fabrica un concreto con esta relación agua-cemento es intrabajable, ¿sí? Es intrabajable, usted no lo va a poder regar, no lo va a poder trabajar, el obrero se reniega, ¿sí? Entonces, cuando yo fabrico un concreto con esta relación agua-cemento, debo pensar en un plastificante, ¿sí? Yo digo, realmente un plastificante, estas compañías que fabrican aditivos deberían estar vendiendo por toneladas, porque realmente ese es el aditivo, ¿sí?, que mejora la calidad del concreto. Y sin embargo veo que venden todo para reparar, impermeabilizantes, acelerantes. Tengan mucho cuidado con el acelerante también, ¿sí? El acelerante genera fisuramiento porque seca violentamente el concreto, ¿no? Mientras que un plastificante no, un plastificante le reduce la cantidad de agua, le permite que el obrero pueda regar el concreto adecuadamente, ¿sí?, y un sinnúmero de ventajas, ¿sí? Nuestra compañía hoy por hoy, viendo la ventaja que tiene estos aditivos, incluso hemos diseñado sachets, ¿no es cierto?, para darle facilidad al constructor, de tal forma que cuando él vaya a obra ya no se le complique, ¿no es cierto?, porque usted lleva una caneca de aditivo y le entrega al obrero y le dice, pondrásle 250 centímetros cúbicos por saco, y le habló en chino, ¿sí?, porque el hombre le va a poner todo menos 250 centímetros, eso sí se lo aseguro. Entonces dice, présteme el vasito, présteme dos, o sea, todo menos lo que usted le está especificando, o le manda la hoja técnica, ¿sí? Aquí tengo un resumen de las proporciones volumétricas, ¿sí?, ideales para que usted pueda construir un buen concreto, ¿sí?, y pueda mantener esas relaciones de agua-cemento. Bueno, pero la retracción, ¿sí?, a pesar de que nosotros mantengamos esas relaciones de agua-cemento, todavía se van a dar. Y aquí les he traído, ¿sí?, a colación, ¿qué podemos hacer para minimizar la cantidad de pasta? ¿Sí? Perdón, para minimizar la retracción en el concreto. El primero es minimizar la cantidad de pasta, es decir, mientras más pasta haya en el concreto, mayor fisuramiento va a haber. ¿Y cómo hago eso? Aumento el tamaño de agregado, ¿sí?, área superficial,
Optimizo la granulometría del agregado combinando vacíos, es decir, grandes con pequeños. Mejoro la compactación, ¿sí? Minimizo el contenido de cemento. La cantidad excesiva de cemento, si bien es cierto, nos va a generar un concreto alto, pero también va a provocar microfisuramiento, ¿sí? Minimizar la calidad de la pasta, es decir, tener una relación agua-cemento razonable. Y de aquí, de esto, y permítame que insista, de la relación agua-cemento se desprende la calidad del concreto, ¿sí? Sí. Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la retracción? ¿Sí? La temperatura del concreto, ¿sí? Fundamental. Mientras mayor fisuramiento, temperatura tenga el concreto, va a aumentar el fisuramiento. El tiempo excesivo en el camión, ¿sí? Cuando uno no está preparado y listo para recibir los mixers, ¿sí? Muchas veces dice espere, y ahí el mixer está dando la vuelta, y de hecho no les espera mucho, ¿ah? Porque él tiene una cantidad de plastificante que le permite sí tener un tiempo, pero si usted ya espera una hora, 2 horas, él empieza a fraguarse. Y luego ha habido casos, ¿no?, que se queda el concreto en el mixer. Sobredosificación de agregados menores, es decir, muchos finos. La alta retracción del cemento, miren, tiene 25%. Agregados sucios. ¿Sí? Cuando no tengamos agregados de una buena mina, tengan cuidado, especialmente cuando compran arena de río. ¿Sí? Las arenas de río, sí es cierto que vienen lavadas, son de mejor calidad, pero tienen mucho contaminante. Agregados de alta retracción y aditivos, como los acelerantes que les acabé de decir. Tengan mucho cuidado cuando utilizan un acelerante. ¿Por qué? Porque el acelerante hace que el concreto frague violentamente y provoca fisuramiento. ¿Sí? Este tema del alabeo. ¿Sí? ¿Quién conoce o quién tiene una idea de lo que es el alabeo? ¿Han escuchado este tema? ¿No? Me imaginaba. Veamos un video. Y veamos un video para que tengamos claro este tema. ¿Sí? Aquí me preparé. Veamos este video, ¿sí? Mirar exactamente qué es el alabeo, y me he topado en varias plantas, especialmente una que comercializa cerámica, tenía este problema del alabeo. Miremos lo que es, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿qué es el alabeo? Es el asentamiento de las placas de concreto sobre lugares en donde la compactación no quedó correcta, ¿sí? Esta es una empresa que arregla este tipo de problemas, ¿sí? Mediante inyección. Y este problema, ¿sí?,
empezó a llegar acá cuando, bueno, se hizo más típico, ¿sí? Cuando llegaron los troles, no sé si se acuerdan, ¿sí? El primer problema que produjo cuando llegó el trole acá al país, a la ciudad, fue el deterioro, ¿sí? De la capa de rodadura del asfalto, no sé si se acuerdan. ¿Por qué se provocaba eso? Básicamente porque estos buses en la parte interior generan mucho calor y la cantidad de gente que ella transporta, que estos vehículos transportan, generan un peso altísimo. Entonces, al calentar el asfalto y pasar este peso, empezó a hacerse unos surcos, no sé si se acuerdan, ¿ah? Entonces, a alguien se le dijo, listo, cambiemos la placa de rodadura. ¿Sí? Cambiemos la placa de rodadura, hagamos concreto, ¿sí? Y el daño mayor se provocaba en las paradas, no sé si recuerdan, y fue lo primero que se cambió. Retiraron el asfalto y colocaron una placa de concreto. Y ahí se pudo mirar esto también, el alabeo que empezó a partirse, no sé si recuerdan, se fisuraban los filos, ¿sí? ¿Por qué? Por esto. Precisamente porque no prepararon la superficie, la subbase. Si no prepararon la subbase, solamente fueron, ¿sí? la enrasaron y colocaron el hormigón. Falló totalmente. Hoy por hoy, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero están cambiando las vías del trole y ya se ha cambiado totalmente el sistema constructivo. Ahora cambian la subbase, compactan muy bien, funden un concreto de 15 centímetros de espesor. Además de eso le ponen las famosas transmisores de carga, ¿sí? Que se los conoce como dowels, ¿sí? Que también vamos a hablar. ¿Y qué es lo que hacen esas varillas o hay diferentes tipos de dowels, ¿no? Básicamente transmitir la carga, ¿sí? Ustedes miraron en el ejemplo que les puse, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el vehículo llega con su carga y empieza a pasar, él va sentando un lado de otro y va haciendo este movimiento. Cuando no tiene transmisores de carga, y les voy a enseñar un video de cómo son los transmisores, ¿sí? Ocurre eso, pero cuando usted prevé y coloca los transmisores de carga, ¿sí? El vehículo va transmitiendo la carga a todo el concreto. Sigamos. Todas las losas se alabean, todas, ¿sí? Las losas de concreto de retracción compensada y bien construidas también se alabean, ¿sí? Las losas de concreto post-pensadas y bien diseñadas, que esto es lo último grito, ¿no? Que yo construí una losa de amplias dimensiones, ¿sí? La hago post-pensadas, también sufre alabeos, ¿sí? Y en circunstancias inusuales, o sea, de pronto si por ejemplo en la mitad del mundo que tenemos suelos muy arenosos, ¿no es cierto? Pues yo compacté 10 centímetros y abajo todavía tengo arena, pues entonces también me va a provocar alabeo. Sigamos. Y bueno, ¿y qué problemas trae? ¿No es cierto? Aquí tenemos algunos. Agrietamiento de las losas, como les dije, despostillamiento de juntas y grietas, falla del sellador, ¿sí? Muchas veces colocamos un sello de poliuretano, ¿sí? Y a los 6 meses ya está fallando y no sabemos por qué. Se suelta de los labios de la junta, ¿sí? Una de las razones es el alabeo. Disminuye la capacidad de soporte de las cargas, por supuesto. Si yo tengo, ¿sí? Un suelo que no está bien compactado y coloco, ya no va a resistir la carga para la cual fue diseñado el concreto. Movimiento de losa en la junta, y hablamos, disminuye el confort al conducir, es decir, ya no tengo losas completamente planas o pisos planos, sino que pues ya unas están más altas, otras más bajas, y cuando yo camino, el montacargas ya no tiene confort al conducir. Crea esfuerzos en los materiales de acabado, es decir, si yo decido colocar un revestimiento epoxi, poliuretano cementicio, híbrido, lo que sea, va a crear esfuerzo y posiblemente termine fisurando. ¿Sí? Bueno, y aquí también les traje una clasificación que hace la CI, según la norma 360, del tipo de losas que existen o que se deben construir. Las de tipo A, las que conocemos, concreto sin armar. Tipo B, con armadura de temperatura, ¿sí? Tipo C, concreto de retracción compensada, pueden ser con dowels, con transmisores de carga.
Tipo D, postensadas para el control de fisuras, ¿sí? Que es otro tema también muy especial. Tipo E, losa estructural con refuerzo ligero, ¿sí? Y tipo F, losas reforzadas estructuralmente, ¿sí? Hablemos entonces ahora sí de las juntas en los pisos, ¿no es cierto? ¿Por qué se construyen juntas? ¿Por qué se construyen juntas? Aquí dice, ¿no? Básicamente, las fisuras en el concreto no se pueden prever, ¿sí? Pero pueden ser controladas y minimizadas cuando se diseña adecuadamente estas juntas, ¿sí? Y bueno, utilizamos juntas básicamente para acomodar el movimiento restringido. Acuérdense que cuando yo fundo una placa de concreto, estoy evitando el movimiento, la estoy confinando y no le permito el movimiento. Entonces yo corto juntas, ¿sí? Para que libere presiones y el concreto tenga por dónde fisurarse y no se vea feo. Para tener un punto de terminación, por supuesto, si yo tengo un área muy grande y no puedo avanzar a fundir en ese día, yo tengo que dejar una junta de construcción para poder continuar el día siguiente. Y aquí tenemos los tipos de juntas, ¿no es cierto? Las juntas de construcción, las de aislamiento, las de contracción. Entre las más importantes, hay muchas otras, ¿sí? Pero me gusta tratar de estas que son las que más problemas traen, ¿sí? El hormigón, ¿sí? Se contrae y se expande con los cambios de temperatura, con los cambios de humedad. La tendencia general es a contraerse. El concreto siempre se va a contraer. Y esto genera fisuras a tempranas edades. Señores, cuando ustedes compran un mixer de concreto, están comprando también 22 metros de grietas por refracción. Y ahí tenemos un gráfico, ¿sí? Con diferentes tipos de fisuramientos, por asentamiento plástico, por contracción de fraguado. Y acuérdense de esto, ¿sí? Solo se generan tensiones y fisuramientos si el movimiento está impedido, ¿sí? Sí. Bueno, acuérdense que antes, ¿sí? Se construían los pisos y se colocaban juntas de madera, no sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? ¿Por qué era básicamente esto? Pues básicamente para dejarle sitio por donde el concreto logre dilatarse y no nos genere fisuramiento. Hasta hoy existen losas de concreto, hasta bien hechas, claro, la madera ya no sirve, se ha podrido, ¿sí? Pero no tiene fisuramiento, ¿sí? Es porque se preveía y se lo colocaba las juntas de madera. Las juntas de aislamiento o de expansión, ahí les puse esta fotografía, no sé si me cierro un poquito la puerta para que se vea mejor, ¿sí? Son precisamente las que se generan sobre elementos como columnas, sobre gradas. A veces nosotros pusimos y vemos este tipo de fisuras. Miren, no sé si ustedes las alcanzan a mirar ahí, ¿sí? Es un punzonamiento que está generando la columna por la cantidad de carga que está recibiendo, ¿sí? Sí. Las juntas de contracción o dilatación, pues las que nosotros generamos cuando cortamos. ¿Siga? Y miren, esta fotografía me encanta y por eso la puse aquí, ¿sí? Esta es una cancha de básquet en Guaranda, me acuerdo, ¿sí? Nos contrataron para que le pongamos una pintura, ¿cierto? Y tenía, no sé si pueden mirar ahí el molde de la madera, ¿sí? Se ve claramente el molde de la madera. Y nosotros lo retiramos porque estaba ya pudriéndose. Y miren lo que encontramos debajo, ¿sí? El concreto estaba fisurado exactamente en el sitio donde yo puse la madera. Y eso es lo que se espera, ¿sí? Cuando yo corto el concreto, ahora ya tenemos equipos modernos, ¿no es cierto?, con sierras de diamante. Entonces, cuando yo corto el concreto, yo espero que en ese punto mi concreto se fisure. Eso es el objetivo de cortar, ¿sí? Si yo no corto, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente la fisura va a aparecer y se va a ir por donde él
Ahora, señores, no puedo cortar en cualquier sitio, ¿sí? También el tamaño del panel, ¿sí? de la losa se debe a una relación, ¿sí? Y si ustedes quieren, anótense en esto, ¿sí? El tamaño del panel depende del espesor de la losa del concreto. Y hay una regla muy fácil y muy sencilla. El tamaño del panel debe estar 25 veces el espesor de la losa como mínimo y como máximo, ¿sí? 35 veces. Esta es la norma para yo poder diseñar los paneles de corte. Hagamos un ejercicio típico, ¿cierto? Si yo tengo una losa de 10 centímetros de espesor, ¿sí? Y aplico esta regla, entonces yo voy a tener, ¿sí? Que los paneles, ¿sí? Los paneles de corte, ¿sí? Van a ser como mínimo 2,50 metros y como máximo 3,50 metros. Entonces cuidado, ¿sí? Porque viene el obrero y dice, no, vamos de 5 por 5 o de 6 por 6 o lo que a él le sale del estómago, ¿no es cierto? Porque alguna vez vio. Pero no, señores, esto tiene una razón. Aquí hay una fórmula que manda el ACI, ¿sí? Claro, también depende mucho del tamaño del agregado, pero esto es una relación rápida en campo que yo puedo tomar para decidir el corte, ¿sí? Si ustedes leen un poquito más, se meten a la norma, él habla de que el dimensionamiento de los paneles depende del tamaño de la partícula del agregado grueso. Pero esto es una fórmula con la cual ustedes pueden trabajar y les va a ir bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si mi cliente, hay clientes y clientes, ¿no es cierto?, que le dicen, ok, yo no quiero 2 por 5 o de 2,50, porque 50, yo quiero más grande? ¿Qué tendré que hacer? Exactamente, ¿sí? Usted le dice al dueño de la obra, del proyecto, al ingeniero, ok, ¿quiere paneles más grandes? Entonces yo tengo que hacer espesores de losa más altos. ¿No encarece eso? Por supuesto que va a encarecer, pero es una opción técnica para darle justo a mi cliente, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si yo digo, ya, listo, ¿sí? Entonces voy a abrir, por decir, de 6 por 6. ¿Qué creen que pasará? Se va a fisurar. Aquí van a aparecer unas fisuras así. Y entonces, con esto, uno ya aprende, ¿no es cierto? Cuando van las obras, ¿sí? Y mira los paneles de corte y ve, yo cuando ya miro una fisura, ¿sí?, en el medio del panel, estoy seguro que eso está mal modulado. No está aplicada esta regla, el espesor de pronto es menor, será 5, 7. ¿Qué pasará si es 5? ¿Qué pasará? ¿Será mayor o menor las dimensiones del panel? Menor. ¿Sí ven? Entonces, esto es una regla básica, muy sencilla, que usted puede aplicar y que va a conseguir buenos resultados. ¿Podría explicar de nuevo la relación de 25 a 35? Ya. Si ustedes revisan la norma ACI, no me acuerdo el número, no me digan qué norma es porque no me acuerdo, pero ustedes pueden ingresar, aquí puedo dar literatura si quieren, ¿sí? Habla que el tamaño del panel depende del espesor del agregado, ¿ok? Pero existe una regla con la cual usted puede diseñar los paneles, y es esta, ¿sí? La dimensión mínima es 25 veces el espesor de la losa y la máxima es 35 veces. Entonces, con esa relación yo ya puedo diseñar mis paneles de corte, ¿cierto? Y entonces digo, si yo tengo una losa de 10 centímetros de espesor, yo multiplico 10 por 25, ¿sí? Y me queda 2,50 metros, ¿sí? Y 35 por punto 10, perdón, ¿sí? 3,50 metros. Entonces,
Cuando yo tengo losas de 10 centímetros de espesor, los paneles de corte yo tengo que diseñar de estas medidas. Ahora, también habla que lo ideal, ¿sí? Lo ideal es hacer paneles cuadrados. Es decir, si a usted se lo permiten, usted debería hacer de 250 por 250. Es ideal, es lo mejor, ¿sí? Pero si no, usted puede extenderse hasta esta cantidad. Si ustedes hacen un ejercicio y califican para 20, ¿a cómo les tocaría? Yo ya podría cortar de 5 por 7, pero obviamente ahí vienen los costos. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Sigamos. Bueno, ¿qué ventajas nos da el hecho de cortar las puntas con sierra? Es decir, ya no poner los pistones de madera que se estilaba antes. Pues tenemos ranuras continuas o puntas continuas. Tenemos profundidad predeterminada. Son realizadas en tiempo determinado, ¿sí? Y el ancho mínimo es el ancho exactamente del disco, es decir, 3 milímetros. Al cerrarlas nos dan bordes cuadrados y no nos generan despostillamiento. La profundidad. Y aquí viene otro tema, justo la profundidad. La norma igualmente en el ACI manda ¿cuánto? ¿Quién sabe? Esto es bien común, esto sí. ¿Cuánto? Una pulgada, dice. No. Manda de 1/3 a 1/4 ¿de qué? Del espesor de la losa. Tengan mucho cuidado también con este detalle, ¿sí? Porque he visto en muchas obras que el ingeniero, por ahorrarse, contratar, si no tiene la máquina, termina cortando ¿con qué? Pulito, también hemos visto, ¿cierto? Con la moladora. Y les aseguro que puede cortar, sí va a poder cortar, pero no va a llegar a esta norma. Sí, cortará 5 líneas, 6 líneas, no sé, ¿cierto? Pero no va a llegar a esto. Hagamos un cálculo simple. Si la losa es de 10 centímetros y me manda, si tomo este término, ¿cuánto deberé cortar? ¿Cuál es la profundidad? Y si es este, 2.5. Esto es lo mínimo y esto es lo máximo, ¿cierto? Si yo aplico cualquiera de las dos reglas, es válida, ¿sí? Yo normalmente me gusta ir por el más profundo, me gusta más. Me siento más tranquilo, que estoy haciendo un buen trabajo, ¿sí? Y entonces yo me voy 3 centímetros adentro, ¿sí? ¿Y qué estoy logrando? Precisamente lo que les decía y lo que les enseñé en la fotografía. Cuando yo corto, estoy logrando que el concreto, cuando empiece su dilatación, ¿sí?, él se fisure exactamente donde yo le corté. ¿Qué pasará si yo hago un corte menor? No estoy haciendo absolutamente nada. Y entonces, también es otro problema, ¿no es cierto? Voy a las plantas industriales y yo veo el corte y veo el sello, ¿sí? Pero veo el fisuramiento acá. O al lado. Aquí al lado, exacto, aquí. El concreto me está diciendo, ya cuando yo leo esto, digo, no tiene la profundidad del mar. Entonces, miren qué importantes son estos detalles, sí, que a veces uno lo deja pasar por alto, ¿sí? Yo no quiero tener fisuramiento y sin embargo no estoy cumpliendo estos detalles. Sigamos. Cuando dejan la malla muy abajo, pegada al piso. Ese es otro tema, ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Fibras sintéticas en el concreto en estado plástico. Sigamos. Las fibras sintéticas en el concreto en estado plástico me genera menor retracción plástica. Al generarme menor retracción, me ayuda a que no se fisure. Menos exudación y es más uniforme. Menos segregación, ¿sí?
es decir, que no se disgreguen los agregados del concreto. El hormigón es más cohesivo, ¿sí? Uno aprende ya cuando funde, ya aprende a leerlo al concreto, ¿sí? Cuando el obrero está preparando en el mixer y riega y yo le veo que se disgrega, ese concreto no sirve. No sirve. Me va a dar problemas. Es mejor, por último, perder ese saco de cemento, $6, $7, lo que cueste, y no colocar eso. Me vuelve más cohesivo, me genera menor a la vez. Sí. Refuerzo con fibras metálicas. Ahora están llegando estas fibras, ¿sí?, que para mí personalmente son espectaculares, ¿sí? Pero hay un pequeño problema, que las hemos querido introducir aquí en el mercado, pero se hace difícil. ¿Por qué? Porque estas fibras, las empresas que venden el concreto, a veces se les queda en las bombas, ¿sí?, y no permite el bombeo. Entonces, cuando usted le dice, véndame concreto y quiere echar esto, no le deja. Sí, no le deja. Pero cuando usted va a hacer con un mixer, con un trompo, con una concretera, usted lo puede utilizar, lo hemos hecho y nos ha dado resultados espectaculares. ¿Sí? Acabamos de fundir con una planta, una rampa que todo el tiempo les daba problemas, ¿sí?, y nos fue espectacular. ¿Qué ventajas tienen estas fibras? Miren, las fibras metálicas consolidan el hormigón minimizando las grietas. Y es lógico, cuando usted mete estas fibras, se reparten en todo el concreto y no le dejan fisurarse. El hormigón reforzado con fibra metálica tiene un esfuerzo flexible más alto que sin el refuerzo con la malla electrosoldada. Es decir, trabaja de mejor forma, ¿sí?, que ponerle malla electrosoldada, porque ahí pasa lo que decía el ingeniero, ¿no es cierto? Yo coloco la malla, pero pure que está a la altura que manda el ACI. Queda, y seamos sinceros, no queda, ¿sí? Ahora he visto que ya está mejorando, ahora se mandan a hacer unas bases ¿sí?, y meten ahí y ya queda de mejor forma. Pero antes usted le ponía unas piedritas que cuando usted está fundiendo, el rato que está fundiendo, lo pisa, se asienta, la malla es un dolor de cabeza, ¿sí? He visto afuera, sí, que hay unas alzas plásticas, no llegan todavía a nuestro país, pero también funcionan muy bien, que le garantizan que está a la altura que manda el aceite. Si usted coloca la malla y no está a la altura, es como que no está poniendo nada. Y la malla es costosa, ¿sí? Es como estar tirando el dinero al tacho de la basura, lo que yo digo. El comportamiento mecánico a las solicitaciones es igual en todas las direcciones, ¿sí? Ya no tengo concretos de diferentes calidades. Mejora la resistencia a la compresión, y esto creo que es uno de los motivos también porque estas empresas grandes no nos dejan meter la fibra, ¿sí? Porque es un negocio, ¿no es cierto? Un concreto de 210 es menos costoso que uno de 240 o de 300, ¿sí? Cuando yo meto esta fibra, automáticamente sube la resistencia. Reduce el fisuramiento y evita la propagación de las mismas, aumenta la resistencia al impacto, ¿sí? Ustedes saben que los hormigones son dúctiles, ¿no? Su impacto puede romperlo, pero cuando yo pongo la fibra, me aumenta la resistencia al impacto. Ahorra dinero. Y es un refuerzo tridimensional y homogéneo. Los que han tenido la ventaja de utilizar esto, han visto su utilización, se van a dar cuenta de lo que yo les digo. Hablemos un poquito ya ahora sí de los protectores de juntas, ¿cierto? Cuando ya he puesto una junta, Hice una acotación en hicimos ya un primer intento de poder bombear un hormigón en la fibra metálica. ¿Ya? ¿Qué se hizo? Se hizo una variación en el diseño tradicional. ¿Ya? Se hizo un hormigón más bombeable que tenía mayor cantidad de pasta y obviamente mayor cantidad de cemento. Y trabajamos en dosificaciones menores de fibra metálica, trabajamos de 15 kilos, 12 kilos metro cúbico. Por metro cúbico, ¿ya? Funcionó muy bien, pero era ya un hormigón diseñado para eso.
Bueno, Ahí nos dejamos, sí. ahí, y el uso de un superclasificado. Esto por las ventajas que yo les acabo de contar ha ido evolucionando, ¿sí? Hay empresas ahora ya que, por ejemplo, en países industrializados, en Alemania, se utiliza eso todo el tiempo, ¿sí? Y hay una empresa acá que está trayendo ya estas fibras que son mucho más delgadas, ¿sí? Que son más, tienen mejor tecnología, pero obviamente son mucho más costosas. O sea, esa tecnología que viene importada, ¿sí? Realmente es más costosa. Qué bueno que hayan logrado hacer eso, yo no había sabido, pero qué bueno, ¿ah? Porque la ventaja de utilizar una fibra de esta magnitud les va a ahorrar un sinnúmero de problemas. Y si algún momento tienen la oportunidad, pruébenla, ¿sí? Les va a ir muy bien. Síganme. Una pregunta. Claro que sí. O sea, yo puedo reemplazar la malla electrosoldada por la... Sí puede, pero depende de la cantidad de fibra metálica que le echa. Hay unas normas y unas tablas. Si tiene y quiere hacerlo, le puedo dar toda la información para que usted dosifique adecuadamente. ¿Okay? La mayor parte del mantenimiento de los pisos, ¿sí?, constituye la reparación de las grietas. ¿Sí? En todos los pisos usted va a encontrar fisuramiento. En encuestas realizadas entre profesionales de plantas industriales, arrojó como resultado que las juntas y grietas suponen el 79% de sus problemas, no la superficie de rodadura como muchas veces creemos. La mayor parte del mantenimiento de pisos constituye el sello de estas juntas o grietas. ¿Por qué se deterioran las juntas? ¿Sí? Vuelvo al alabeo, la deflexión, la elevación diferencial, las juntas de construcción y el despostillamiento cuando empieza el uso. ¿Cómo minimizarlo? Y hablamos un poco de eso, ¿sí? Hay que tratar de eliminar las juntas. ¿Cómo elimino yo juntas? Pues aumentando el espesor, ya aprendimos, ¿cierto? Yo aumento el espesor, tengo menos cantidad de juntas. Diseñar losas sin juntas, también se las puede hacer postensadas, ¿sí?, o con armadura. Si yo pongo armadura, voy a diseñar sin juntas. Ubicando juntas en áreas sin tráfico, bueno, eso sí casi como es como imposible, ¿no? Pero ahí dice eso también. Proporcionar transferencia de carga en la junta, es decir, los famosos dowels, ¿sí? Minimizar el alabeo, proteger el borde del concreto. Aquí he visto, por ejemplo, en algunas plantas que ya cansados de que han utilizado un sinnúmero de cosas, terminan poniendo hasta filos metálicos, no sé si han visto. Sí, funcionan también, les he visto que sí funcionan bien. Protección con blindaje de juntas, lo que les decía, y rellenando la junta con un material semiflexible, que es lo que nosotros ahora estamos proponiendo, con un material epoxi semiflexible que está dando espectacular resultado. El sellador que utilicemos o que esté especificado debe soportar las cargas previstas, ¿sí? Debe ser diseñado y escogido, no es uno que se puede utilizar en forma general, no señor, debe soportar las cargas previstas. Lo que les decía, epoxis o poliuretanos semilíquidos funcionan muy bien y polímeros modificados también funcionan muy bien. Esto es otra cosa importantísima. Cuando yo tengo que llenar o sellar las juntas, ¿sí? Eso es otro tema que también veo que fallamos muchísimo. Entre más tarde es mejor, señores. ¿Por qué? Aquí les puse esto, miren. Del 10 al 20% de la retracción máxima se produce después de 30 días de haber fundido yo la placa de concreto. Del 25 al 35% de la retracción máxima después de 90 días, es decir, después de 3 meses. Y del 60 al 80% de la retracción máxima, ¿sí?, después de un año. ¿Qué tal? Esta información que conseguirá. Entonces, señores, en otros países, ¿qué es lo que se está haciendo? Si 60 o 90 días después de la construcción es típico, yo debería, por eso dice, mientras más tarde yo rellene la junta, es mejor. Pero, ¿sí?, en otros países se está haciendo, dice, mencionar con anticipación la reparación del sello.
se necesita rellenar la junta de nuevo después de un año. ¿Sí? Es decir, al inicio, cuando yo termino la construcción, ok, le pongo un sello común y corriente, un poliuretano que yo conozco y que es común y corriente y que hasta ahora lo utilizamos. Pero debo dejar especificado que después de un año yo tengo que rellenar o volver a sellar esa junta con un epoxi sintético. Porque ¿qué está pasando en las plantas ahora? ¿Sí? Usted hace el concreto, lo corta, lo sella, ¿sí? Se olvidó. Y entonces cuando la planta entra en uso, ¿sí? Empieza a pasar esto. ¿Sí? El sello se va dañando y ahí hay un trabajo también de volver a llevar, pero hay que especificarlo, hay que dejarle indicando al cliente que usted tiene que regresar o que tiene él que prever el relleno de esa junta. Bueno, ¿por qué yo requiero superficies planas en el concreto? Básicamente, pues, tráfico vehicular. Hoy por hoy, acuérdense que el suelo ahora está subiendo de valor, y entonces, ¿qué están haciendo las transnacionales? Están aprovechando la altura. Sí, están elevando sus racks de tal forma, pero eso tiene un problema, ¿no es cierto? Que los montacargas ya no pueden ser los típicos, sino son unos especiales, unos eléctricos que tienen unas ruedas muy pequeñas, pero que cuando usted no tiene un piso extremadamente plano, arriba se siente todito. ¿Sí? Porque una milésima parte que eso se mueva abajo, arriba es una cosa monstruosa. Entonces va a venirse ese tema, van a exigir ya pisos con medidas F, ¿sí? Es decir, hiperplanos. ¿Por qué también? Porque facilita la limpieza. Un piso plano es más fácil de limpiarlo. Ajuste mínimo de niveles de rack y equipos, lo que se decía, estética, reflexión a través del acabado del piso. Es decir, hoy por hoy también hemos traído el concepto de concreto pulido. Y para que un concreto tenga un buen brillo, necesita una elevada planicidad. Estudios de producción, es decir, televisor, áreas de televisión, son estudios, ¿no es cierto?, requieren pisos extremadamente planos, porque imagínense que usted está filmando al presentador de noticias y un piso que no es plano empieza a moverse la cámara y usted va a ver eso. ¿Sí? Entonces tiene que cumplir normas estrictas de planicidad. Y obviamente pistas de patinaje sobre hielo, ¿no? A nadie se le ocurre ir a patinar en una pista que no sea plana. No permite, sí. Y aquí está el medidor, esto se va a venir, ¿sí? Acuérdense, esto se va a venir. Existe un sistema para medir la planicidad en el piso, ¿sí? Que es con unos equipos y tiene números F. Mide la planitud del piso y la horizontalidad del piso. ¿Sí? Claves para construir una superficie plana y horizontal. Aquí tenemos una fotografía, esto también ya es muy común, ¿sí? ¿Sí, Anita? Empieza desde la colocación hasta la terminación, ¿sí? Las herramientas de acabado de nueva generación son 4, ¿sí? Bull float o bull float ancho, regresa, Anita, que es este equipo que ustedes ven aquí. Usted riega el concreto, ¿sí? Codalea y pasa un bull float. Siga. Un high wide street, siga. Aquí lo tenemos. Un equipo que corta puntos altos y bajos. ¿Sí? Después de que yo paso el flotador, yo paso este equipo. Siga. La allanadora, que puede ser estas que están en nuestro mercado y que ya son muy comunes, o pueden ser estas que ya tienen niveles láser. ¿Sí? Algún momento también no se extrañen que lleguen estos equipos de acá. Y esto sí es un juguete hermoso. Miren cuánta gente está fundiendo ese piso. 4. Viene el mixer, viene el concreto y este equipo lo va nivelando. Tiene un brazo que arrastra el concreto y lo va dejando completamente curado. ¿Cuál es el objetivo principal del curado? Retrasar la pérdida de humedad de la losa para asegurar que la máxima cantidad de partículas de cemento sean hidratadas y para crear una pasta dura que aglutine los agregados y así lograr una superficie endurecida.
Este es el objetivo del curado, del que nos olvidamos todo el tiempo. Qué importante que es y nunca lo hacemos. El curado. Sí. ¿Qué beneficios tiene curar una placa de concreto? Pues minimiza la refracción del concreto, minimiza el alabeo de la losa, disminuye la agrietación por contracción plástica y esto, ¿sí? Yo he visto un montón de losas que cuando ya están fundidas emiten un polvo, un polvillo, ¿sí? Es básicamente porque me olvidé de curar, ¿sí? Y bueno, aquí los objetivos, ¿no es cierto? Mantener la humedad en el concreto, mantener la temperatura del concreto por encima de 10 grados centígrados y mínimo, señores, acuérdense en esto, la ACI manda 7 días bajo inmersión permanente. Ojo, ¿sí? No que ya funde la placa y le manda al obrero, llega agüita y después se va, se olvidó, regresa, la placa totalmente seca. No, 7 días bajo inmersión permanente. ¿Sí? ¿Qué logro cuando yo hago un curado efectivo? Mejoro la resistencia a la abrasión superficial. Miren, interesante. Aumenta la resistencia al concreto. ¿Sí? Y bueno, para curar hay un montón de métodos, ¿no es cierto? Inundación, yutes, ¿siga? Láminas de polipropileno, ¿sí? Que ahí manda que debe ser por lo menos de 1 milímetro de espesor. Polimpregnados, yutes, esto no he visto mucho acá, pero afuera, sí. Papel, agua adicional, ¿siga? Recomendaciones para hacer este curado, ¿sí? Debo empezar lo más rápidamente posible. Cure bordes y juntas, que también lo que nos olvidamos, y cure con humedad. Atención a los detalles. A esto, cuando hablo de esto, me gusta llamar la atención también. Ahora fíjese en las construcciones, hay ingenieros, arquitectos que han tomado hay obras que ya las columnas tienen un revestimiento plástico. ¿Han visto eso? ¿Han visto? Sí. Es por esto. ¿Sí? Sí. Bueno, y ahora sí vamos a hablar también de lo que es protegerlo al concreto, ¿no es cierto? Porque el concreto sí es cierto que es muy fuerte y todo, pero tiene sus limitaciones. ¿Cuáles son esas? Básicamente, ¿sí? Que no resiste el ataque de ácidos, ¿sí? El ataque de azúcares, de ácidos lácticos, de ácidos básicamente. Y se recomienda protegerlo por estética, por brillo, por color. Protección, básicamente lo que les decía, de químicos y también para darle una resistencia a la abrasión. Y el mantenimiento de las superficies, pues básicamente para hacerlos antipolvo y fácil de limpiar, que es lo ideal en una planta. Acuérdate, si quieres que dure, protégelo. Siga. Y existen varios tipos de recubrimientos, ¿sí? Existen recubrimientos acrílicos, como las pinturas que echamos en las áreas deportivas o canchas, epóxicos de uretano, caucho clorado, esto se utiliza mucho en las piscinas. Hay recubrimientos que resisten químicos de alta concentración o también tienen resistencia a la abrasión. ¿Sí? Y aquí está otra cosa súper importante a los ingenieros que están aquí, que son gerentes de mantenimiento de plantas, de alimentos, ¿sí? Cuando usted va a instalar un revestimiento en una losa, sea epóxico, poliuretano, híbrido, de cualquier naturalidad, ¿sí? Usted debe tener en cuenta esto, ¿sí? El éxito de que un revestimiento funcione depende de esto. Primero, el hormigón debe tener una resistencia a la compresión mínima para zonas industriales de 240 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? En países industrializados esto está subiendo hasta 300 kilos, ¿sí? Porque hay industrias mucho más agresivas. El porcentaje de humedad del sustrato debe ser menor al 4%.
no puede usted instalar ahora, veo, y tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Yo veo ahora que hay gente que está preparando superficie con una máquina de pulir granito o mármol, ¿sí? Y entonces yo le preguntaba, ¿cómo hace para el polvo? Nada, lo mojamos. Ojo con esto, ¿ah? Resistencia a la flexión del concreto, 210 kilos por centímetro cuadrado. 3 parámetros fundamentales para que pueda usted aplicar un revestimiento de esta magnitud, epóxico o poliuretano. La preparación adecuada de la superficie, ¿sí? No con moladora, no con máquinas que no son adecuadas. Tratamiento con ácidos, sí he visto que también lo permiten, pero son muy peligrosos, primero. Y segundo, usted tiene que lavarlos correctamente, tiene que lavarlos hasta eliminarlos en su totalidad. Y cuando usted mete mucha agua, mire lo que pasa, ya está incumpliendo una norma. Escarificación también puede funcionar, el pulido también puede funcionar. Y ojo, esto es muy importante, señores, ¿sí? Me he dado cuenta acá que cuando uno instala un tipo de estos recubrimientos, ¿sí? Creen que es para toda la vida. Y eso no es cierto, no se engañen. Nada dura para toda la vida. Todo necesita de un plan de mantenimiento, un plan adecuado de mantenimiento. He visto fracasos tremendos, ¿sí? Porque aplican el producto y claro, o sea, a veces los daños no son hasta intencionales, sino que se le cae una pieza, lo rompe, lo despostilla, listo, tiene que repararlo, ¿sí? Tiene que repararlo. Si no lo repara, usted va a ver que sigue desprendiendo, sigue dañando. Escarificación, métodos manuales, pulido, grinders. Puede ser, la preparación puede ser mecánica, shot blast, escarificado, chorro de arena, siga. Identificación de problemas y pisos y cómo definirlos, sigan. Bueno, esto ya vimos, causas del agrietamiento, y bueno, esta foto les puse acá, miren. Se estila, y no sé si ustedes recuerdan, pero antes se estilaba fundir la placa de concreto y luego colocar un mortero encima. Eso ya se está dejando de lado y tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque básicamente esta placa de hormigón, primero, lograr que se adhiera es bien complicado, es bien difícil. Cuando no está bien adherida, genera fisuramiento y un desprendimiento, y aquí tenemos que inyectar. Segundo, esa capa de mortero que usted coloca encima, ¿sí? A ver, joven, hazme un favor, si te vas a dormir, vete abajo, ¿sí? Ok, esa capa de mortero, ¿sí? Tiene una resistencia a la compresión muy baja, llegará máximo a 90 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y entonces usted está colocando un hormigón de 210 para echar 90 kilos encima, está haciendo una barbaridad. Pero claro, antes se estilaba, ¿no es cierto? Porque no había cómo alisarlo, queríamos dar caídas, pero ahora ya hay técnicas con las cuales podemos dejar superficies de rodadura sobre el concreto con niveles de caída, bien allanadas, bien lisas, y eso es lo ideal. ¿Ok? Sí. Bueno, si hablamos, siga. Siga. El crashing, esto también es muy común, ¿sí? Esto, señores, el microfisuramiento, y hablamos, se da básicamente por la falta de curado. Ahí están las causas por las que se da el crashing. El polvo igual, falta de curado, siga. Siga. Ampollamiento y delaminación, siga. Esto es también muy común, ¿ah? He visto, señores, ahora que estamos en este tema de que el concreto lo allanemos con máquinas, ¿sí? Hay que saber exactamente cuándo meter la máquina. Si no la puedo meter en cualquier momento. La norma manda cuando hay un ejercicio que usted puede hacer en obra de pisar el concreto, usted lo pisa el concreto y la huella tiene que ser
de 6 milímetros. Cuando usted pisa el concreto y le deja una huella de 6 milímetros, es apto para meter el helicóptero o la allanadora. ¿Sí? Por favor, tome en cuenta eso, porque si usted lo hace antes, va a tener problemas de ampollamiento o de laminación. ¿Sí? Descascaramiento. Bueno, el descascaramiento por ciclos de congelamiento y descongelamiento. ¿Sí? No tiene incorporado aire. Esto se da especialmente en los cuartos fríos. ¿Sí? Cuando usted no ha incorporado aire en el concreto y usted lo somete a ese concreto a temperaturas de menos 40, menos 30, va a tener este problema. ¿Sí? Y aquí tengo una foto muy oscura, pero se le ve, el problema es un daño que se produce al concreto por este fenómeno de ciclos de congelamiento y descongelamiento. Descascaramientos en el mortero, lo que les decía. Aquí tenemos un caso típico, ¿cierto? Yo voy, coloco sobre mi concreto que he fundido y que ya ha cumplido, a las 4 horas ya se lo considera viejo, ¿cierto? Bueno, ahora, pero miren lo que pasa, si yo coloco un mortero encima y si no preveo un buen anclaje, una buena adhesión, miren lo que va a pasar. Sí. Astillamiento sobre el acero de refuerzo. Esto es otro tema también muy común y que nos encontramos todo el tiempo. El espesor del concreto sobre el acero debe ser mínimo 3 centímetros. Ojo con esto, si usted tiene menos, va a tener problemas a futuro. El diseño y la construcción exitosa de los pisos sobre el terreno está en los detalles. ¿Sí? No sé si existen preguntas. ¿Preguntas? Para todo este trabajo, ¿cómo funcionan las temperaturas del ambiente, por ejemplo, en la costa o en la sierra? Cuando se hace el trabajo, cualquier tipo de trabajo. Bueno, realmente la temperatura incide muchísimo en la fabricación del concreto. Es fundamental, yo diría. ¿Sí? Tanto es así que cuando usted va a ser, bueno, en nuestro medio no tenemos mucho problema, porque tenemos un clima con el cual uno de pronto puede trabajar. Nos genera problema de pronto cuando llueve, ¿sí? Pero mayor cosa no hay, ¿sí? A veces cuando hace un calor intenso también hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando hay viento, pero ojo cuando nos vamos al oriente o a la costa, ¿sí? Es fundamental que usted utilice un retardante, ¿sí? Fundamental en el concreto un retardante y que provea protección del sol, porque el sol se roba rápidamente el agua del sudado del concreto y le va a generar todos los problemas que hemos visto ahí: fisuramiento, delaminación, ampollamiento. ¿Sí? El sol y el viento son los enemigos más grandes del concreto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno.